las 9:06 y una vez más, cuando los temas de salud pública se vuelven graves y requieren una opinión experimentada e independiente, recurrimos al doctor Óscar Ugarte, que está con nosotros en la cabina de RPP, y naturalmente lo que queremos saber de él es cuál es la línea de tiempo por lo pronto en la que ha discurrido este lamentable caso de compatriotas de todas las edades, fallecidos por el acto más inocuo y más suave, si cabe decir, que se practica en los centros de salud, como es ponerle suero a una persona. Más común, más frecuente. Verdaderamente es increíble. Ahora bien, usted ha afirmado que el primer caso que se ha detectado con afectaciones por la recepción de suero de una persona ha tenido lugar el 28 de febrero, es decir, 3 semanas antes del 21 de marzo, cuando el Ministerio se moviliza. Explíquenos, por favor, con qué datos cuenta usted, dónde se produjo ese hecho del 28 de febrero y qué pasó durante esas 3 semanas que hubieran podido variar todo, es decir, salvar la vida de los que han muerto en marzo. Buenos días, Fernando Mávila, muchas gracias por la invitación. Efectivamente es así, no lo digo yo, es lo que está informado por la propia Clínica Sana de Trujillo, porque ahí fueron estos casos presentados, y eso ha sido a fines de febrero. Un caso. Una semana después, o sea... Está confirmado, doctor, que fue a fines de febrero, el último día de febrero, que se conoció de un primer caso. Sí, claro. Pero de un primer caso de afectación, ¿cuál era la condición del paciente en ese momento? ¿Qué se sabía? ¿Cuál era la información que trascendió? Ese es un tema que no está siendo analizado y debería ser analizado. ¿Por qué razón? Porque efectivamente fallece una persona, en una clínica, no es en cualquier sitio, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber un certificado de defunción y tienen que decir la causa. En ese momento no se sabía lo del suero. ¿Cuál ha sido el certificado de defunción que dieron en su momento para certificar este fallecimiento? Eso tiene que ser investigado. ¿Usted ha visto ese certificado? No lo hemos visto, pero eso debe ser investigado por la Superintendencia de Salud, su salud. Porque tiene que haber un certificado de defunción cuando muere alguien, sobre todo en un instituto de salud, una clínica privada, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahí tiene que haber un problema, porque se ha inventado un diagnóstico probablemente. Es decir, se ha supuesto algo que no era. Pero yo quisiera saber cómo es posible inventar un diagnóstico, como ha dicho usted. El suero es algo que una enfermera pone delicadamente en el brazo en general del paciente, sí, y observa que la aguja penetre bien en la arteria y que el suero comience a entrar. Si hay síntomas extraños, como dolor de cabeza, malestares de otro tipo, la enfermera se da cuenta inmediatamente. Efectivamente, debería haber sido así. ¿Por qué? Porque la sustancia normal de un suero fisiológico no produce ninguna reacción, porque el suero fisiológico no es nada más que 1 litro de agua y 9 gramos de cloruro de sodio, o sea, de sal, que son 2 cucharaditas. Uh-huh. ¿Okay? Eso no produce ningún efecto ni por vía oral ni por vía venosa. Aquí el grave error en la preparación es que le han puesto mayor cantidad de sal. ¿Qué pasa cuando eso sucede? ¿Cuál es la reacción que desencadena toda esta situación fatal? Lo que produce es una quemadura química. Conocemos casos lamentables de hace años que a un recién nacido le pusieron una solución hipertónica así con exceso de sal, le quemó la manito, tuvieron que amputarle la manito. Es terrible lo que puede pasar cuando se pone por vía endovenosa. Entonces la persona siente inmediatamente hay ardor, dolor. ¿Cómo explicar que tengamos estas consecuencias cuando usted habla de eso, de una solución fácil de elaborar,
¿Qué pasó? ¿Dónde está cuál es la cadena de producción y dónde se puede identificar claramente el error y por qué no se pudo finalmente alertar y evitar que hoy tengamos incluso situaciones que estamos... Es buena la pregunta, sí, es muy buena la pregunta, sobre todo esto de la cadena, ¿no? Empieza con la producción fallida, normal, de este producto que, como decimos, es inocuo, ¿no? En circunstancias normales. Es una responsabilidad del laboratorio, eso ya está claramente demostrado. El propio laboratorio Medifarma ha reconocido el error y explicará por qué el error, digamos, en un proceso de producción que está supervisado y que es técnicamente muy conocido. Eso es lo primero. Pero de ahí va por el circuito comercial, ¿no es cierto? A las farmacias, a los laboratorios. Eso, ¿quién sabe a dónde se ha distribuido? La empresa. Es la que ha vendido y sabe quién y dónde están esos lotes fallidos o comprometidos. Es la principal empresa que vende tanto al sector privado como al público. Así es. De sueros y muchos otros productos, ¿no? Y muchos otros productos, y sobre lo cual, lo digo de paso, hay una investigación de Indecopi, porque Medifarma es una de las empresas que están siendo investigadas por Indecopi, porque son parte de algo similar al Club de la Construcción. Hay el Club de los Laboratorios Farmacéuticos, que se repartían las licitaciones del Ministerio de Salud, de Salud. ¿Desde cuándo Indecopi está investigando esto? Bueno, Indecopi ¿Junio del año pasado? En julio del año pasado informa, pero la investigación viene de varios años atrás, porque las licitaciones son numerosas están investigando desde el año 2006. Hasta la actualidad. Las licitaciones que se realizaron desde el 2006. Y que se repartían. Y efectivamente... ¿Pero puede tomar 18 años una investigación de Indecopi? Toma. Pero lamentablemente no nos sirve para mucho. Es así. Pero lo que quiero mencionar es cómo es que Medifarma termina siendo un abastecedor monopólico en el sector público y privado sobre determinados productos. Y yo me explicaría que es por este tipo de cosas, que han concentrado la venta y distribución, sobre todo en un mercado donde el 80% es público. Y basta conocer eso para saber que la producción de Medifarma está en el sector público en diversas cosas, ¿no? Pero retomando la pregunta, se produce este lote que está adulterado, que circula, llega a determinadas clínicas donde se utiliza en la forma normal y para casos muy simples. Si uno analiza por qué han ido esas personas... Claro, los diagnósticos no son complicados. Nada, y de repente fallece. Entonces, la pregunta de los profesionales tiene que decir por qué ha fallecido, ¿no es cierto? Si uno tiene la certeza, uno certifica es por tal cosa. Si uno tiene duda, lo que debería decir es, no sabemos, todo lo hemos hecho normal, no nos explicamos. Entonces, ¿qué se hace? Medicina legal tiene que hacer una autopsia. Autopsia. Si se hubiese hecho una autopsia en el primer caso, o en los primeros casos... En febrero. Hubiésemos sabido la causa. ¿Por qué? Porque cuando se hace la autopsia, uno encuentra, y he dicho que es una quemadura química. Lo que encuentra dentro son quemaduras en las venas, en las arterias, en el sistema nervioso, en el corazón, en los riñones. Y probablemente nos hubiésemos ahorrado como país, y como humanidad, digamos, esta pérdida de vidas que se han producido. Ahora, acaba, doctor, usted de decirnos que desde el año 2006 hay una investigación por la presunta existencia, vamos a ponerlo así, de un cártel de laboratorios, ¿no? A partir de licitaciones que se dan desde ese momento, digamos, para las licitaciones de abastecimiento al sistema público de salud. En este momento, Medifarma es el único proveedor de suero. Es por lo menos el principal, ¿no? ¿Y cuántos son? Si hay, deben haber 2 o 3, escasamente, justamente porque las condiciones de estas licitaciones han hecho que Medifarma tenga
Pero eso es sector público. Es en el sector público. En el sector público, correcto. Esto puede llevar a un desabastecimiento eventualmente, dado que es la principal proveedora. Estamos hablando de solo 2 o 3. ¿Desabastecimiento de suero? ¿Podría ser por las decisiones que se han tomado con relación a la planta? Podría producirse, pero hay alternativas inmediatas. Aquí estamos hablando de suero fisiológico, que es esta mezcla de agua destilada y sal. Pero existe la dextrosa, que es agua destilada y 5 gramos de azúcar, que también se utiliza para rehidratar y demás. Eso está en el mercado. O sea, puede reemplazarse. Y si se necesitan las sales, se le añade sales de otro lado. O sea, es fácil reemplazar. Pero además, se puede autorizar la producción. Acá hay más de 400 laboratorios en el país que tienen capacidad para producir diversos productos. ¿Y solamente 2 o 3? Bueno, en el caso... ¿De 400 con capacidad? Exactamente. O sea, ahí es obvio que algo está pasando, ¿no? Eso es lo que está investigando Hay que envasar eso, hay que etiquetar, hay una logística complicada, distribuir cosas al Cusco y a Trujillo de un solo lote. Eso requiere todo un manejo de empresa. Sin duda. Ahora, yo quisiera preguntarle, si se toman medidas de sanción contra Medifarma, ¿qué efecto va a tener eso para la distribución del suero a los centros de salud? Porque si usted dice que es el distribuidor principal, si no monopólico, va a ser grave que hayan centros de salud que no puedan contar con suero. Justamente es lo que Mávila también preguntaba. ¿Qué cosa reemplaza al suero fisiológico? Ahorita, que está en el mercado y que no está en problema. La dextrosa. La dextrosa, acabo de decirlo, sí, es igualito. Es 1 litro de agua destilada y 5 gramos de glucosa, o sea, de azúcar. ¿No es cierto? Tampoco tiene misterio para su preparación. Eso también se usa en la práctica diaria para rehidratar, para poner en la vía, para introducir antibióticos. O sea, puede fácilmente reemplazar, y eso está en el mercado. Pero además se puede autorizar a diversos productores que produzcan el suero fisiológico necesario, y estoy seguro que eso de repente no para mañana o pasado mañana, pero en 1 o 2 semanas se puede completar. Y si además eso fuese insuficiente, se importa. De acuerdo. Pequeña pregunta final, robando tiempo. ¿Qué papel ha jugado el Estado, particularmente SUNAS? Hay una superintendencia. La superintendencia entiendo que recién está actuando, he visto que han participado, pero la superintendencia, ¿en qué se diferencia de DIGEMIT? Porque DIGEMIT es el órgano regulador que y supervisor de la producción y comercialización, ¿no es cierto? Y ahí tiene que informar qué hizo y cómo se le pasó en el control estos productos. La superintendencia se encarga de supervisar la atención, o sea, cómo las clínicas, los hospitales atienden a las personas, ¿no es cierto? Y ahí sí entra, para el caso de cuál fue el diagnóstico de fallecimiento en esa oportunidad. Del 28 de febrero. Esa es una tarea de supervisión de su salud, pero además hay un problema adicional que no está siendo dicho. ¿Cuál es? El propio ministerio en noviembre modificó el tiempo con el cual un establecimiento tiene que informar de efectos secundarios. Normalmente era 24 horas. En noviembre hay una resolución ministerial, o sea, de la actual gestión, que amplía a 7 días. ¿Con qué argumento? Ninguno. Pero si uno ve tan generoso tuvo el ministro César Vázquez para pasar de 24 horas Esa es parte de lo que tiene que ser explicado por el Ministerio de Salud, porque eso obviamente dilata los procesos y pone en mayor riesgo a las personas. Creo que ese es el problema de fondo. Gracias al doctor Ugarte por estar con nosotros, sobre todo por precisarnos, y ahora nos hacemos más preguntas, la lista de preguntas crece. Decíamos más temprano que esta es una historia que debe llegar hasta el final, las investigaciones. No podemos, y además no podemos esperar mucho tiempo para conocer exactamente qué es lo que pasó en cada una de las etapas. Como usted ha dicho, es urgente. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.